Feliz primavera. Amén. Hoy es el día de la primavera. No iba a decir nada, le digo la verdad, había pensado y dije, no voy a decir nada, pero voy a decir. Me desobedezco a mí mismo, pero quiero obedecer al Señor. Hablamos de que el Señor viene. Y ahí en Eclesiastés capítulo 2, el futuro esposo habla de la esposa. Y dice que está por celebrarse la boda. Pero ahí en capítulo 2, el amado dice, el invierno pasó, la primavera llegó, se escucha la voz de la tórtola, pero dice algo más, dice, la higuera comienza a dar fruto. ¿Sabe? Yo no entiendo mucho de flores, de plantas, pero me encantan las plantas. Tengo plantas sin flores para que duren. Y uno puede ver que en el invierno es como que se muere todo, ¿no? Como que todo se llama a un descanso, a protegerse para adentro. Y hace unos días cayó una helada y yo todo lo que tenía afuera lo quemó todo, no quedó nada. Y yo dije, lo voy a tirar. Pero después averigüé y hay que esperar unos días, después cortar lo que está quemado, porque la vida está adentro. Y sin saber hice eso y ayer estaba mirando y hay brotes, porque la vida está adentro. No importa lo de afuera, la vida está adentro. Y Eclesiastés dice, la higuera empezó a dar frutos. El Señor viene, amado. La iglesia tiene que estar gozosa y Él está gozoso. Pero antes de que Él llegue, el tiempo del invierno se terminó. Empieza el tiempo de la primavera, donde lo que Él puso dentro nuestro tiene que empezar a mostrarse. Hay que empezar a ver los frutos de la iglesia. Esa iglesia que Cristo Jesús viene a buscar. Amén. El tiempo del invierno ya pasó, amado. Es el tiempo de los frutos. Es el tiempo de dejar mirar para adentro y empezar a permitir que lo que está adentro empiece a manifestarse hacia afuera para que lleve gloria a Dios. Iglesia, esto no tiene nada que ver con el mensaje, pero porque ya lo predicó todo Richard, o Dios a través de Richard, así que ¿sabe? En esas plantas que yo tengo en el fondo y mi jazmín que tengo adelante, que le oro y estoy con el veneno para las hormigas en la mano todo el tiempo. Yo no le tuve que decir a mi jazmín, jazmín, saca el fruto, jazmín, brotá, jazmín. No dejes de mostrar las flores, los brotes. Tenés que mostrarlos, jazmín. Amado, a veces desde acá tienen que empujar para que vos y yo digamos gloria a Dios. ¿No será que estamos bien en el invierno? Cubriéndonos nosotros y protegiéndonos nosotros. Porque si hay vida, se tiene que manifestar. ¿Saben? Y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de la vida en abundancia.
Y para hablar de esto, ¿saben? Vamos a hablar de Bartimeo. ¿Quién era Bartimeo? El ciego. Gracias. Porque eso me da pie a lo que voy a decir. ¿Sabe? Cuando yo pensé en Bartimeo, ahí en el capítulo 10 de Marcos, dije también en Bartimeo el ciego. Me quedo en la primera posición de Bartimeo cuando todavía no había tenido un encuentro personal con Jesús. Porque Bartimeo no es el ciego. Bartimeo murió siendo un discípulo de Jesús. Porque después que lo sanó, dice que lo seguía a Jesús en el camino. Termina así la historia de Bartimeo. Pero nosotros, ¿qué nos acordamos? Bartimeo, el ciego. Su condición antes de encontrarse con Jesús. Y cuando yo pensé en esto, dije, Señor, ¿cuántas veces yo vivo como si nunca me hubiese encontrado contigo? ¿Cuántas veces? Perdón, estoy llorando hoy, ayer, todos los días. ¿Cuántas veces, amado? ¿Cuántas veces? Estamos como, o vivimos, o mostramos, porque no es lo que somos. Si verdaderamente nos hemos encontrado con Cristo, no somos más lo que éramos antes. No le escuché decir amén. No somos más lo que éramos antes. Mire, no para que me diga amén a mí, sino para que se glorifique por lo que la palabra dice. Dice 2 de Corintios 5, 16 y 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, si de Cristo conocimos la historia, si sabemos quién fue Cristo, qué vino a hacer, aún si sabemos que se fue al cielo y que un día va a venir, pero lo sabemos como conocimiento, lo estamos conociendo según la carne. Pero dice, si ya no lo conocemos así, ¿por qué no lo conocemos así? Versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas quedaron en el pasado. Lo que era sin tener a Cristo, lo que yo era sin tener a Cristo, de lo que yo era sin tener al Espíritu Santo, quedó en el pasado. Amén. Quedó en el pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Todas son hechas nuevas. Y esto no es una promesa de un hombre, esto es una promesa de Dios. Y vos y yo tenemos que entender que la palabra son promesas, son verdades de Dios, que no a veces, no siempre son promesas, pero son verdades de Dios, que no van a dejar de cumplirse para bien o para mal de nosotros. Pero a veces no vivimos así. Querido, vivir la nueva vida nos tiene que llevar o tener esa nueva naturaleza que Jesús nos dio, no el día que empezamos a venir a este lugar que mal se llama iglesia. El día que empecé a leer la Biblia, no es ese día, es el día que hice mío el sacrificio de Cristo en la cruz, el día que yo me arrepentí de mis pecados. Me arrepentí de haber ofendido a Dios con mi vida. Y dije, Señor, perdóname. Y sé que en los méritos de Cristo hay poder para salvación. Es ahí donde el Espíritu Santo viene a mí con una nueva vida.
Ahora es una nueva vida en abundancia. Ya lo vamos a leer. Una nueva vida en abundancia. Pero quiero que nos basemos en la historia de Bartimeo, el que fue ciego. Porque a veces estamos ahí parados en lo que éramos. Y vamos a leer un montón de versículos para que sea la palabra, para que nos ayude a abrazarnos a esa palabra y a entender lo que Jesús quiere y vino a hacer por cada uno de nosotros. Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para ponernos en una posición correcta delante de Dios. Ese fue el propósito. De ahí salen todas las bendiciones. Pero el propósito de la cruz no fue que vos puedas cambiar el auto, que estés sano o que tengas una familia. El propósito de la cruz fue ponerte en una posición correcta delante de Dios. Amén. El título de la reflexión que vamos a tener, basándonos en la vida de Bartimeo: vida en abundancia o limosnas. Vida en abundancia o limosnas. Lo vamos a hacer doctrina con la vida de Bartimeo. Lo vamos a usar como una plataforma donde podamos movernos con ejemplo. Voy a leer Marcos 10, del 46 al 52. Lo voy a leer todo para que podamos ubicarnos en la historia. Dice: después llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Versículo 48, cállate. Muchos le gritaban, pero él gritaba aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, mi maestro, dijo el hombre ciego, quiero ver. Jesús le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Marcos 10 habla mucho de multitudes a los que Jesús les habla. La multitud los busca y Jesús les enseña, les habla. Eso dice Marcos 10. Marcos 10 habla de unos padres que lo vieron a Jesús, lo reconocieron y fueron y llevaron a sus hijos para que Jesús los bendijera. Sigue el relato de Marcos 10 y ahí aparece un hombre rico que sabía todo. Resalto eso, sabía todo respecto de la ley. Y preguntó qué más tenía que hacer. Jesús le dijo: vení, seguime. Y se fue porque no quiso seguir a Jesús. Y esperamos que esa no sea tu condición de hoy, que no digas: tengo un montón de cosas que hacer, tengo algo donde mi corazón está apoyado, mi esperanza está en otro lado, yo sigo mi camino. Pero aparece también en la historia, ahí en Marcos 10, cuando Jesús sigue caminando a Jerusalén. Está caminando hacia la cruz, hermanos. Está caminando hacia la cruz.
Y cuando está ahí, está llegando otra vez la multitud, un montón de ruido, pero hay alguien que está interesado en tener una relación con Jesús. Era ciego y mendigo. ¿Sabe? El problema no era que era mendigo. El ser mendigo era consecuencia de ser ciego. Quiero que preste atención a eso porque lo vamos a usar más adelante. El problema de este hombre era su ceguera. No poder ver. Y por eso, por no tener una buena vista, no poder caminar, hacer, era ciego, era mendigo. Dice así el versículo 46 del capítulo 10 de Marcos. Ahora vamos a desmenuzar un poquito. Después llegaron a Jericó y mientras que Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo estaba sentado junto al camino. Esta es la condición de Bartimeo sin Dios, sin Jesús, sin el obrar de Jesús en su vida, sin una vida nueva de Jesús. Y pensando en esto, amado, y llevándolo a nuestra aplicación espiritual. ¿Cuántas veces, aunque hemos pasado por la experiencia de Corintios, lo que leímos recién, vivimos como mendigos ciegos? Y esto es una verdad, amado, esto me confrontó muchísimo a mí. Y espero que a vos también te confronte. Porque vos y yo no hemos sido salvos por la cruz de Cristo Jesús para vivir en esta tierra como mendigos que no saben dónde van, que dependen de otros. Mire, para que no sea yo. Primero le quiero aclarar lo que es mendigo. ¿Qué es un mendigo? El que pide. Y si pide, ¿por qué pide? Porque no tiene. Porque depende. Un mendigo es un pobre, que a lo mejor hoy come y mañana no. Porque depende que alguien le quiera dar. Un mendigo que era ciego. Y busqué que era ciego. Lo que estoy diciendo son definiciones de la Real Academia. Y busqué lo que era ciego. Y me dice, falto de vista. Ah, bueno, gracias. Pero busqué lo que era vista. Y quiero que prestes atención, porque los versículos que siguen están relacionados con eso. Vista, sentido corporal, con que los ojos perciben algo mediante la acción de la luz. ¿Es así, doctor? La luz hace que yo pueda ver. Por eso cuando apagamos toda la noche, siempre y cuando no haya nietos en la casa, no se ve nada, porque no hay luz. Como ciegos, vos y yo no podemos vivir como ciegos. Decirle al de al lado, no puedo vivir como ciego. Sos un ciego y un hombre de poca energía. Decirle al de al lado, no puedo vivir como un ciego. No puedo vivir como un ciego. Si Cristo es mi Salvador, no puedo vivir como un ciego. ¿Por qué? La ceguera era la falta de Juan 8:12. Estoy pasando del yonto al Juan 8:12. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Amén.
Vos y yo no podemos decir que somos ciegos espirituales, no podemos manifestar que somos ciegos espirituales, no podemos vivir como ciegos espirituales sin saber hacia dónde Dios quiere que vaya, qué quiere que haga. Si Jesús es mi luz, si yo lo abracé como Salvador, Él es la luz que me permite que yo pueda ver la realidad de mi vida, la realidad de la vida de mi familia, para que no aparezca el no me di cuenta. ¿Lo escuchó? ¿Lo dijo alguna vez? Ahora, no solamente ahí el tema de que no puedo ser ciego. Mire lo que dice el conocido Salmo 119, 105. Yo lo conozco de que era chiquitito. La Biblia hacía poquito que se había terminado de imprimir. Lámparas a mis pies, tu palabra, y lumbrera mi camino. La NTV dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Amado, por lo que Jesús es y por lo que su palabra significa, vos y yo no podemos vivir como ciegos. No podemos. Estamos deshonrando a la luz que es Cristo cuando yo vivo como ciego. Pero a veces vivo como ciego y eso me lleva a vivir como mendigo, como un pobre, como consecuencia. El ser mendigo es consecuencia de no ver. De no dejar que la luz nos alumbre y nos indique el camino para no tropezar. No puedo, no debo, sí puedo, no debo vivir como mendigo. El mendigo es ¿qué es un mendigo? ¿Y le falta todo o no? Vamos a leer, o leímos recién, que Bartimeo, cuando el Señor lo llamó, tiró su capote. Mire, de que soy chiquitito he oído predicar sobre el capote más que sobre Bartimeo. Pero lo importante es que quizás era lo único que tenía, no se sabe. Pero lo único que tenía lo dejó de lado para encontrarse con Cristo. Hubo el que dijimos recién, el hombre rico tenía mucho y no estuvo dispuesto a dejarlo. Pero puede ser que vos tengas solamente una cosa y tampoco estés dispuesto a dejarlo. Y eso no te permita vivir la vida en abundancia que Cristo vino a traerte. Amén. Mire lo que dice Juan 10:10, hablando de que no debo vivir como pobre. Estamos hablando espiritualmente, ¿no? ¿Se entiende? Dice el propósito del ladrón. ¿Quién es el ladrón? Menos mal que no dijeron ninguno. El de acá al lado. No, menos mal que. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Está clarito. El propósito del diablo es robarme, es destruirme y es matarme. Pero ahí Jesús, porque es Jesús el que está hablando. El que te salvó, amado. El que murió por vos en la cruz. Va a decir por qué Él vino y dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito. Por eso estoy acá en la tierra. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Amén. ¿Cómo tiene que ser la vida del cristiano, del Hijo de Dios, del que ha recibido la luz? Tiene que ser una vida plena y en abundancia, sin importar lo que afuera suceda. Porque la vida está adentro. ¿Se acuerda de mis plantitas? La vida está adentro. Y puede ser que pasemos por un momento de una gran helada y todo se queme, pero la vida que hay adentro termina floreciendo de nuevo. Y vos y yo estamos para florecer.
para dar el olor del amor de Dios, de la compasión de Dios, de la misericordia de Dios. No puedo decir soy ciego, no puedo decir no sé dónde voy. No sé qué es lo que Dios tiene para mi vida, no sé, estoy a tientas, no puedo. Porque Cristo me ha dado la luz para que yo busque en su palabra. Dependiendo del Espíritu Santo, la guía para mis pasos. No puedo vivir como un ciego. No puedo vivir como un pobre, porque Cristo vino a darme vida en abundancia. ¿Sabes lo que es abundante del griego? Es una palabra rara que ni siquiera la copié porque no sirve en castellano lo que significa. Abundante, superabundante en lo que se refiere a cantidad. Estoy hablando del abundante del versículo, de la vida que Dios vino a traerte. Superabundante en cantidad o superior en forma excesiva en lo que se refiere a calidad. ¿Estás viviendo una vida en forma excesiva? Porque eso es lo que Cristo vino a traerte. Eso es lo que vino a traerme. Y yo, en vez de volcarme a la alabanza, me quejo a la quejabanza, porque no miro lo de adentro, miro lo de afuera. Me olvido que el problema es la ceguera, no ser mendigo. Colosenses 2:10. Colosenses 2:10. ¿Se acuerda que habíamos dicho los que están en Cristo? Colosenses 2:10, esta palabra de Dios para todos dice: en Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más. En Cristo. Si yo estoy en Cristo y soy nueva criatura, tengo la necesidad de poder ver esta verdad para no vivir como un mendigo, pidiendo limosna para el diario andar. En Cristo ustedes están completos, no necesitan nada más. Romanos 8, 31 y 32. ¿Qué podemos decir acerca de esto tan maravilloso? ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿No nos dará también todo lo demás? No puedo vivir como un mendigo, porque en Cristo tengo que vivir completo. ¿Qué es completo? No falta nada. Pero a veces vivo como si me faltara todo. Y encima me enojo con Dios porque no me da lo que creo que me falta. Estoy hablando de mí. Si usted se siente identificado, gloria a Dios. No nos falta nada, amado. No te falta nada. Esto hace que muchos den la vida por Cristo. Porque ni siquiera se aferran a la vida. Porque no les falta nada. Eso no pasa en esos países lejanos, amado. En América del Sur, cerquita.
No le falta nada. Si nos dio a Cristo, ¿no nos dará todas las cosas? Eso tiene que generar en nosotros, ¿sabes qué? Expectativas. Y cuando yo vivo como un mendigo ciego, pierdo toda expectativa. Porque simplemente vivo de lo rutinario, de lo común, de lo que puedo hacer, que es poquito. Bartimeo estaba junto al camino, no sé si es así, pero seguramente era el lugar donde siempre iba. El lugar, no me muevo de acá, acá estoy seguro, no me puedo mover de acá. Bartimeo no tenía expectativas. Y vos y yo muchas veces, amado, te saco a vos, te voy a hablar de mí. Yo muchas veces, amado, vivo sin las expectativas de lo que Dios puede hacer, sin importarle las circunstancias. Si hoy viniste a la reunión y viniste sin expectativas, te vas a ir como viniste. Porque no estás pensando que Dios puede hacer algo. ¿Sabes lo que significa expectativa? Estuve muy con el diccionario. Mi señora me tomó la temperatura a ver si estaba enfermo, pero mire lo que dice expectativa. Esperanza de realizar o conseguir algo. Posibilidad razonable de que algo suceda. Posibilidad razonable de que algo suceda. Y si yo vivo como ciego y mendigo, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. A lo sumo puede pasar alguien que me tire una moneda. Vos y yo no somos Bartimeo en esas circunstancias. Tiene que reflotarse en nosotros la expectativa de lo que Dios puede hacer en este lugar, en mi casa, en el trabajo, en el estudio, porque yo soy iglesia en todos lados. Pero, amado, la expectativa que se ve acá es la que vivimos en casa. Atiendan, por favor, si es para mí no estoy. Expectativa. Te pregunto, amado, te pregunto. ¿Tenés expectativas? ¿Tenés expectativas? Sí, tengo expectativas, me ofrecieron un trabajo. Sí, tengo expectativas, ahora me puse de novio. Tengo expectativas. Tengo expectativas. Diego Obama me invitó a comer y seguramente va a ser... No, no se suba, me invitó a mí. Seguramente va a ser un asado. Me defraudó mi expectativa. La vez pasada fui, me dio pizza. Era la parrilla. Yo vi Brasil, humito salir dije, asado, no, pizza. A la parrilla, pero pizza. Estaba rica, Dios. Expectativa, amado. Nos reímos un poco, pero no nos olvidemos de la seriedad. ¿Tenés expectativas como hijo de Dios o todo es tremendamente rutinario? A ver cómo me siento. Vengo acá, me siento. A ver si alguien me tira una migaja. Estoy hablando con mucho respeto. Pero nos falta, se nota que no hay expectativas como hijo de Dios, de que esa vida se manifieste. Amén. Expectativas. Las expectativas los llevaron a hacer a Bartimeo lo que hizo. Mire, versículo 47 del capítulo 10. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí.
Cuando dice Jesús, hijo de David, está diciendo, yo creo en el Mesías. Yo creo en el Mesías. Este Jesús de Nazaret es el Mesías. Este es Jesús en Nazaret, el que ha venido en nombre de Dios. Por eso él tenía la expectativa. Y cuando escuchó que venía, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tengo expectativas de que me cambies la vida. Yo escuché que vos podés, yo escuché que diste vista a otros ciegos, yo escuché que levantaste a los muertos, yo escuché de tu grandeza. Por eso tengo expectativas, porque te creo. Porque te creo. Y empezó a gritar. Empezó a gritar. Porque había oído que Él venía. Pero mira, amado, no es el único que al oír hace algo. Dice Marcos. No Marcos Zapata. Dice Marcos 5, 27 al 29. Está hablando de una mujer que dice la Biblia que había gastado todo lo que tenía viendo a médicos y seguía con su gran enfermedad. Tenía flujo de sangre, tenía hemorragias y hacía un montón de años que estaba padeciendo lo mismo. Pero ella había escuchado de Jesús y tuvo expectativa de lo que iba a pasar. Dice Marcos 5, 27, 29. Ella había oído de Jesús. Así que se acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó: si tan solo tocare su túnica, quedaré sana. Lo que había oído de Jesús le generó expectativas que movió su fe y su acción. Y vos y yo estamos mendigos de fe y muy ciegos para llevar una acción adelante. Sé que te podés enojar, pero no me importa, amado, porque Cristo viene. Y la iglesia tiene que ser una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Expectativas. ¿Qué expectativas tenés en el Señor, amado? ¿Qué expectativas? Esta mujer había oído también. Había oído y dijo: no lo dejo pasar. No dejo pasar la oportunidad. No dejo pasar la oportunidad. Ambos oyeron y creyeron, tuvieron expectativas y accionaron y recibieron la respuesta a su fe. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra. No es el oír de la palabra, es por el oír por la palabra. Dios habla. No es Dios habló. Dios habla. Y si yo quiero oír a Dios en la guía del Espíritu Santo, no puedo dejar de leer la palabra, porque eso es, no puedo dejar de escuchar la palabra, porque eso es lo que alimenta mi fe. Si yo no fuera al supermercado, no comprara alimentos y no habría alimentos en mi casa, estaríamos raquíticos. Así como ahora, no. Por la gracia de Dios, no. Ni en chiste.
¿Vieron cuando va al médico y le dice, está débil? Está débil. Pero ¿cómo débil si estoy gordito? Estás débil. Pura cáscara. Estás débil adentro, estás débil. Tomate estas vitaminas, toma hierro. Hay que hacer algo para vencer tu debilidad. La vitamina y el hierro. Todos necesitamos. No es que todos tenemos que, todos necesitamos alimentarnos. Todos necesitamos de la palabra de Dios para que nuestra fe se aumente. Soy un hombre de fe. ¿Lo escuchaste alguna vez? Soy un hombre de fe. ¿Lo dijiste alguna vez? Soy un hombre de fe. ¿Cuánto lees? Y yo te voy a decir cuánta fe tenés. ¿Cuáles son tus obras para mostrar tu fe? Porque la palabra dice que la fe sin obras está muerta. ¿Se entiende? No podemos vivir como mendigos, porque tenemos la luz que nos alumbra y nos dice cómo tenemos que vivir, mostrando la gloria de Dios. Los dos oyeron, los dos ejemplos que citamos, el ciego Bartimeo y la mujer del flujo de sangre, los dos oyeron. Y ahora le vamos a hablar a la iglesia en esto de oír. La responsabilidad que vos y yo tenemos, algo de lo que el Espíritu Santo estuvo hablando a través de Richard todo el tiempo. Dice Romanos 10:14. Romanos 10:14. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para salvación si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Cómo pueden oír de Él a menos que alguien, decí conmigo alguien? Cuando yo digo alguien me resulta fácil, alguien es el de al lado, ¿no? El de así, ponerlo así. Alguien. ¿Y cómo pueden oír de Él al menos que alguien se lo diga? La palabra que da salvación es esta: en Cristo Jesús y el obrar del Espíritu Santo. Pero Dios dejó a la iglesia en la tierra hasta que Él venga para anunciar de Jesucristo la verdad del Evangelio. Amén. Eso es una responsabilidad que vos y yo tenemos. Mira, si ese que tenía que hablar con la mujer que tenía el flujo de sangre no le hubiese dicho nada. Mira, si ese que le habló a Bartimeo de Jesús, el hijo de David, el que iba a nacer en Belén, él iba a traer salvación. Mira, si ese se hubiese callado la boca. El Señor viene. Y dice que Él no retarda su venida. También lo citó Richard. Como algunos tienen que, sino que no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero sabes, no hay ángeles predicando. No hay ángeles predicando. Es responsabilidad de la iglesia llevar el mensaje de salvación. Es la responsabilidad de la iglesia hacer discípulos para que el Salvador se convierta en el Señor de la vida. ¿Dónde está la iglesia? Levánteme la mano, si no se va al infierno si no hay iglesia, así que levante la mano.
Tu responsabilidad es la mía. No, eso es para los que tienen el don de evangelismo. Sí, es cierto. Los que tienen la gracia evangelista dicen, hola, ¿cómo te va? Necesitas a Cristo. Yo lo veo en mi esposa eso. A mí me sale el pastor, ¿y qué te pasa? No, es palo y a la bolsa. Pero eso es una gracia que está para servir a la iglesia. Pero vos y yo como iglesia no podemos callarnos la boca. Si no te animás a abrir la boca, que tu vida grite fuerte el evangelio. Que el orden en tu familia hable del amor de Dios y del orden de Dios. Que tu economía, aunque tengas poco, glorifique a Dios. Que cuando están todos desesperados porque el dólar llegó a 1.500, el riesgo país a 1.600, algo va a pasar. ¿Y qué va a ser de mi vida? Dice que las ambiciones, los afanes de este mundo son los que apagan ese deseo de que Dios haga algo, esa expectativa de que Dios va a hacer algo. En el medio de tu pobreza. Y hay ejemplos de eso en la palabra. Dios puede llevarse toda la gloria. Amén. Predicar el evangelio, querido, no es solamente con la boca. Si la boca no está respaldada por una vida, más que una prédica, es vergüenza para el evangelio. No hay ninguno acá, pero alguna vez me han venido a decir, che, ¿fulano va a tu iglesia? No hay ninguno de ustedes, quédense tranquilos. Porque ese que decía gloria a Dios, aleluya, estaba avergonzando el evangelio con sus hechos. Jesús trajo palabras de vida, pero vivió mostrando la vida gloriosa en Dios. No podemos ser mendigos, no podemos vivir como ciegos. Hay una vida abundante que mostrar. Dijo Bartimeo, el Señor está cerca. Está cerca, está acá, escucho, está viniendo. La multitud grita. Yo voy a gritar. Está cerca. Salmo 34, 18. Salmo 34, 18. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Salmo 145, 18. El Señor está cerca de los que le invocan. Sí, de los que lo invocan de verdad. A veces pensamos que Él está cerca, sí, pero está cerca del pastor Matías. No, de Diego no, está cerca del pastor Tomás. Y de mí tampoco, no está tan lejos. Está tan lejos. Mateo 28, 20. También lo citó Richard. Enseñen a los nuevos discípulos. A veces tenemos que aprender los viejos discípulos. Primero tenemos que aprender que somos discípulos, que hemos sido rescatados para ser discípulos. Y ser discípulos que engendran discípulos. Y a esos discípulos dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre. ¿Cuándo está? Está cerca siempre.
El Espíritu del Señor es el que mora en vos. Más cerca, imposible. Eso es en general, saber que el Señor está cerca. Que es una promesa que Él va a cumplir como todas las promesas. Pero yo quiero preguntar ahora, no para que me levante la mano ni me diga nada. ¿Hay alguien con miedos acá? ¿Hay alguien con miedo a lo que el médico pueda decir? ¿Miedo a la verdad de la economía? ¿Miedo por un conflicto o se siente amenazado por algo? ¿Hay alguien con miedo? ¿Hay alguien que esté desalentado? Que perdió todo el aliento, que ya no puedo más. ¿Vieron cuando algunos corren 100 metros, llegan desalentados, no tienen aliento? Yo corro medio metro y me pasa lo mismo. Estoy saliendo a caminar ahora, ¿eh? Me merezco un aplauso. ¿Por qué no me aplauden? Ahí está. Desalentado. ¿Estás desalentado, hermano? No vale la pena esto. No. Ya está. Ya me casé. Ya está. ¿Y ahora qué voy a hacer? Vamos a seguir así. Total, el Señor viene. Ojalá que sea mañana. Pero es por la circunstancia. También de esto nos habló el Espíritu Santo a la mañana. Hay alguien que no siente fuerza, sabe lo que tiene que hacer, pero no tiene fuerzas para hacerlo. Hay alguien que se siente agotado por el trajín de la vida y está agotado. Hay alguien que necesita ayuda. Levantá la mano, todos necesitamos ayuda. Isaías 41, 10 y 13. Isaías 41, 10 y 13. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Y te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Versículo 13, pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Amén. Esta debe ser la expectativa que yo debo tener todos los días cuando me levanto. Saber que este es el día que ha hecho el Señor y yo me voy a gozar porque lo hizo, para que yo lo pueda transitar. Pero tengo que tener la expectativa que si estoy cansado, si estoy desalentado, si necesito ayuda, Él está conmigo, Él me sostiene, amén. Él me sostiene. Él me sostiene. Una vida en abundancia es la que sabe que Él lo sostiene todo el tiempo. Que está sostenido por Dios todo el tiempo. Cállate, muchos le gritaban, dice Marcos 10:48. Pero Él gritó aún más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Lo querían hacer callar y hay muchas circunstancias que cuando vos querés llamar al único que te puede dar la fuerza, te va a querer hacer callar. Ahora no tenés tiempo, ahora no podés, ahora ocupate de lo que verdaderamente importa. Anda a trabajar, necesitas trabajar. No dejes ir a trabajar, por favor. Pero lo importante es que Dios te sostenga en el trabajo. No escuches la voz que te dice no sirve el Evangelio. Viste vos que vas a la iglesia y mirá cómo estás. ¿Alguna vez lo escuchó? Cuando usted quiere dar testimonio que no importa, que el Señor lo sostiene, pero la alacena está como para pintarla. Y alguien viene y grita, ¿cuándo vas a dejar eso? ¿Cuándo vas a dejar eso? Vení que yo te ayudo, yo te lleno la alacena. ¿Por qué no te dejas de hinchar con eso del Evangelio? Hay una multitud que grita para que vos y yo
vivamos como mendigos sin ver la verdad de Dios. Que el Señor nos ayude a dejar de ser mendigos como hizo Bartimeo, haciendo las cosas que hizo Bartimeo. Habíamos dicho recién que ellos habían oído de Jesús, pero ahora vamos a ver la última parte ya. Y lo importante es que es cuando vos oíste de Jesús, tenés que tener la seguridad que Él te oye a vos. Dice Marcos 10, 49, 52. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo. Era importante, era una multitud que lo venía siguiendo. Era una multitud que lo venía pidiéndole cosas. Y Jesús lo oyó y se detuvo. Jesús lo oyó y se detuvo. No se le perdió la voz entre la voz de la multitud. Se detuvo. Díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego, anímate, le dijeron, ven, Él te llama. Salmo 34, 6. Salmo 34, 6. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades. Salmo 18, 6. Pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó en su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Querido, si vos y yo queremos dejar de ser mendigos, tenemos que ver esta verdad de parte de Dios. Él nos oye. Amén. Él nos oye. Hay un montón de ruidos a nuestro alrededor que no quieren que yo lo... Pero Él nos oye. Y dice, vení, acércate. Vení, acércate. Amados, si vos y yo queremos que nuestra vida... ¿Quién quiere que la vida le cambie? ¿Quién quiere vivir la vida plena que Dios vino a traer en Cristo Jesús? Porque a lo mejor estamos cómodos, A lo mejor estamos cómodos. Pero Jesús murió para que vos y yo vivamos una vida plena. Una vida plena. Clama a mí y yo te responderé, dice Jeremías 33:3, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que tú no conoces. Clamo y Él me escucha. Tiene que ser una verdad que yo abrazo. Clamo y Él me escucha. Marcos 10, 50 y 52. Y estamos terminando. Bartimeo echó a un lado su abrigo, ya hablamos de esto, se levantó, dio un salto y se acercó a Jesús. Quiero que prestes atención ahora a lo que sigue. Bartimeo era, hasta acá era ciego, Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Versículo 51. ¿Qué quieres que haga por ti? Preguntó Jesús. Y él dice, mi rabí, mi maestro. Dijo el hombre, quiero ver. La Biblia dice que toda la palabra es útil para enseñarnos. Y yo quiero que prestes atención, amado. Porque esta respuesta o esta pregunta la podemos responder como mendigo o como ciego. Como mendigo o como ciego. Y pensando en esto me di cuenta que la mayoría de mis oraciones son como mendigo. Necesito, Señor, necesito que me des. Necesito, Señor. Necesito sanarme.
necesito que me ayudes. Bartimeo, si hubiese respondido como ciego, ¿hubiese podido responder como ciego, como mendigo? Sí. Le hubiese dicho, puedo necesitar, si me querés dar, dame 10 personas que puedan estar conmigo y que me lleven y que me traigan, que vayan a trabajar por mí y que me den. No se hubiese dado cuenta de su verdadera necesidad. Y amado, muchas veces, aunque no nos guste, buscamos al Señor y clamamos a Él de nuestro lado de mendigo sobre nuestras necesidades personales, familiares. Y no estoy viendo la realidad de mi vida. Yo necesito ver. Y vos también. Necesitamos ver nuestra realidad frente a Dios. Necesitamos ver nuestra realidad frente a Dios. Necesitamos ver la realidad de este Hijo de Dios que viene y dice, necesitamos ver. Amado, que el Espíritu Santo nos ayude a que pidamos la verdad de nuestra necesidad. Necesito verte. ¿Saben qué fue lo primero que vio Bartimeo? Decilo fuerte, pastor. Lo primero que vio fue eso. Lo primero que vio. Job 42:5. Job 42:5. Job pensó que era un buen hijo de Dios, porque conocía de Dios y había hecho un montón de cosas que sabía que a Dios le gustaban. Y le pasó todo lo que pasó, y también dijo Dios a través de Richard que todas las cosas ayudan a bien. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? ¿Usted puede creer que esa enfermedad que tiene lo ayuda a bien? ¿Ese problema económico, esa situación familiar? Porque el versículo sigue y después del 28, por lógica, viene el 29. Y dice que todas las cosas ayudan a bien. ¿A quién? A aquellos que según el propósito han sido llamados. ¿Cuál es ese propósito? Ser parecidos a Jesucristo. Todo me ayuda a bien para que me parezca a Jesucristo. No es que todo me ayuda bien para que me vaya mejor. No hay mal que por bien no venga. Es un dicho popular que quiere nublar la verdad del Evangelio. Todo te ayuda a bien porque todo te moldea, todo hace crecer tu fe para que te parezcas a Jesucristo, que es el propósito de la cruz. Después que pasó todo lo que pasó, Job dice en el versículo 5 del capítulo 42, hasta ahora, escuche por favor, ya terminamos. Y nos vamos a festejar la primavera. Hasta ahora. Yo quiero que este sea mi hasta ahora. Pero pastor, usted tiene un montón de años en el Evangelio. Quiero que sea hasta ahora. Hasta ahora solo había oído de ti, dice Job. Hasta ahora solo había oído de ti. Pero ahora te he visto con mis propios ojos. La vida en abundancia, querido hermano, se da cuando yo puedo ver al Señor cara a cara. La vida en abundancia no es
lo que yo oigo de Él. La vida en abundancia es lo que yo vivo con Él. El ciego abrió los ojos, le pidió: yo quiero ver, y cuando la luz llegó, él vio a Cristo. Y fue tan fuerte la imagen que vio, querido, que dice, termina diciendo, al instante, Jesús puedes irte, le dice Jesús, puedes irte. ¿Se acuerda? Al hombre rico le había dicho: seguime, y dijo: no, me voy. A este le dice: puedes irte, fuera, puedes irte. Pues tu fe te ha sanado, ya está. Ya está. Al instante el hombre pudo ver. Quizás yo me hubiese ido a mi casa, ya está lo que quería. Pero cuando hay un encuentro personal con Cristo, al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. ¿Usted se acuerda dónde estaba Bartimeo? Estaba junto al camino. Pero después que tuvo un encuentro personal con Cristo, y como estaba en Cristo, y como Cristo es la verdad, el camino y la vida, el mendigo empezó a tener vida plena. Porque estaba en Cristo. Todavía era pobre. Recién había recibido el milagro, pero ya tenía vida en abundancia. Estaba en Cristo. Yo ruego que el Señor nos ayude a entender. Si vamos a seguir y vivir esa vida en abundancia que Cristo nos vino a traer, o si vamos a seguir siendo mendigos. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de calidad de vida espiritual. Ponete de pie, por favor. Si querés, cerrar tus ojos. Si querés, para no distraerte, por favor. Ya nos vamos. Job dijo: hasta ahora. Y reconoció la verdad. Job dijo: hasta ahora, y reconoció la verdad de lo que él estaba viviendo hasta ahora. Y yo te invito, si querés, que cierres tus ojos y puedas ver qué estás viviendo hasta ahora. Si es verdad lo de Corintios, si sos una nueva criatura y en esa nueva naturaleza estás viviendo la vida en abundancia que Cristo te vino a traer, o seguís al costado del camino, o seguís viviendo sin expectativas, o tu vida cristiana es solamente el rudimento de ritos, de costumbres, o es una vida en abundancia que da ganas de vivir, que se lleva toda frustración espiritual. ¿Qué estás viviendo, hermano? ¿Qué estás viviendo? Yo te pido que no te distraigas. Que puedas pedirle al Señor si la palabra de hoy es para vos. Solamente eso, pregúntale eso. Si vos tenés algo que modificar, si hay necesidad de levantarte donde estás, dejar las cosas y buscar seguir a Jesús.
Porque el propósito de la iglesia es seguir a Jesús, no es otro propósito. No es que vos oigas de Jesús, no es que yo enseñe de Jesús. El propósito es que sigamos a Jesús, que seamos sus discípulos. ¿Dónde están los frutos, amados? ¿Dónde están los frutos? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la primavera? Si está lleno de frutos y de olores que ensalzan el nombre de Cristo, gloria a Dios. Pero quizás haya alguien como yo que necesite decir, hasta ahora, pero a partir de ahora yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte. No puedo yo. Si vos no haces algo en mí, yo no puedo verte. Dependo de que vos lo hagas en mí. Yo clamo, yo grito, necesito verte. Necesito verte. Para poder empezar a vivir una vida de expectativa, sabiendo que camino cada paso con Cristo a mi lado. Y Él algo va a hacer para la gloria de su nombre. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta mañana. Queremos darte gracias. Porque tu palabra nos confronta en amor. Porque tu palabra nos levanta en amor. Porque tu palabra nos guía en amor. Es la luz que necesitamos a medida que caminamos, como dice el Salmo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Padre, queremos pedirte, en primer lugar, perdón, porque algunos de los que estamos acá hemos vivido en tinieblas. Hemos vivido en tinieblas, siguiendo las corrientes de las tinieblas. Lo normal nos parecían las tinieblas. Pero hay una luz admirable en ti, Señor, que es la que nos ilumina y nos permite ver. Y es eso lo que queremos. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo, Señor, toque nuestros entendimientos para que la verdad del Evangelio termine de hacer la obra en nosotros y nos transforme de tal manera que haya un cambio rotundo de ser los que recibían a ser los que damos, de ser los que esperaban que Jesús pase a ser los que siguen a Jesús. Yo bendigo a la iglesia en el nombre de Cristo, para que toda voz que se levante desde las multitudes para acallar nuestra búsqueda genuina sea enmudecida en el nombre de Jesús. Para que solamente su voz sea la que haga mellas en nuestro corazón. Y empecemos a caminar cada día teniendo un solo deseo: parecernos más a Cristo. Gracias, Padre, por tu paciencia. Gracias, Padre, porque cada vez que clamamos hay una respuesta, porque vos nos oís. Porque estás dispuesto a detenerte, Señor,
para escucharnos. Aunque a veces no sabemos qué decir. Que contestemos, Señor, bien a tu pregunta. ¿Qué querés que haga por ti? Señor, que entendamos esto. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.